Vamos a dar paso a la predicación de la palabra y lo haremos con una breve oración, primeramente, para que el Señor nos ayude. Oh Señor, tú que das oídos a los que no oyen y tú que abres los ojos de aquellos que no ven, queremos darte gloria en esta mañana y queremos rogarte que tú nos hagas entender y que tú apliques tu verdad, que es preciosa y viva en nuestra vida, para que nosotros podamos responder en fe y que tu Espíritu Santo nos capacite para obrar y para responder a tu palabra con obras también, Señor. Gracias porque tú nos capacitas para responder a tu palabra y es lo que necesitamos en este día. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, en esta mañana vamos a pensar acerca de ese texto que ya hemos leído, que es Mateo capítulo 10, del versículo 34 al 39. El asunto de hoy es el coste de seguir a Cristo, el coste de seguir a Cristo. Hay un precio que pagar si uno quiere seguir al Señor Jesucristo. Ser un verdadero cristiano, ser un discípulo de verdad, supone un alto precio. Nada más ni nada menos que toda tu vida. No hay tal cosa como ser un cristiano al 50% o ser un discípulo al 80%. Ni siquiera se puede ser un seguidor de Jesús al 99%. No. Ese tipo de idea, que de hecho es frecuente en nuestra sociedad, de ser de una religión de nombre, es algo que no existe en la Biblia, es un sinsentido absoluto. O eres un siervo de Cristo al 100% y das tu vida por Él, o simplemente no eres cristiano. No hay términos medios, ¿no? Llama la atención cómo la gente dice, bueno, yo soy religioso, o vamos a nombrar un término que es usado en España por la religión mayoritaria, en este caso católico, ¿no? Pero no practicante. ¿Se puede decir eso verdaderamente siendo cristiano? Yo soy cristiano, pero no practicante. Eso no tiene ningún sentido. A Dios no le gusta eso. No podemos ser personas que digan, yo soy cristiano, pero ¿sabes qué? Hay cosas del cristianismo que a mí no me van, que yo... Es ser demasiado fanático, ¿no? Yo prefiero mantenerme ahí, pero ojo, soy cristiano, ¿eh? Eso es un engaño. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Un creyente o está entregado al 100% a Cristo y llega hasta el final con Cristo y deja todo atrás por Cristo, o simplemente no eres creyente. Tal vez seas un simpatizante, alguien que se sienta bien entre los creyentes, te gusta escuchar y no está mal, yo te animo a que sigas escuchando, pero la pregunta que tienes que hacerte es una pregunta personal, tú mismo, es: ¿soy yo un discípulo de Cristo? Y todo discípulo de Cristo da su vida por Cristo. Podríamos decir que Cristo o lo es todo o no es nada. O lo es todo o no es nada. Es imposible ser creyente de verdad y no llevar la cruz. Por definición,
los cristianos seguimos el ejemplo de Cristo. Él llevó literalmente una cruz encima de sí mismo cuando Él caminó hacia el Calvario para dar su vida por su iglesia y derramar su sangre para salvarnos. Pero esa cruz que Él cargó es también una figura de lo que es nuestra vida como cristianos. Nosotros somos llamados a cargar con una cruz. Eso significa que existe un sacrificio que hacer, significa que hay un precio que pagar, y de eso vamos a hablar hoy. Dijo nuestro Señor Jesús: el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Vamos a leer aquí en Mateo, capítulo 10, del 34 al 39. Dice el Señor Jesucristo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Vamos a decir algunas cosas importantes acerca de seguir a Cristo. La primera es que seguir a Cristo nos va a costar división con respecto a otras personas. Si seguimos a Cristo, eso nos va a costar división con otras personas, diferencias con otras personas. Vamos a enfrentar divisiones con las personas con las que estamos. Dice el versículo 34 y 35: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Estas palabras son bastante llamativas porque rompen bastante con el concepto general que la sociedad tiene acerca de Jesús. En general, ¿verdad? La gente piensa acerca de un Jesús que nace en un pesebre para traer paz a la tierra y todo es bonito y todo es maravilloso y todo es amor, ¿verdad? Pero la idea de que Jesús vino para traer división no es una idea muy popular, ¿cierto? Pero es la realidad. El Señor Jesucristo nos dice que Él vino para traer división. Su venida trajo división. Y esto es algo muy evidente, lo sabemos. Cuando Él vino, algunos le siguieron y otros no le siguieron. Muchos reaccionaron hacia Él reconociéndole como el verdadero Dios, como Cristo. Se hicieron sus discípulos. Otros le rechazaron, incluso le llegaron a matar. Entonces, el hecho de que el Señor Jesús trajo división a este mundo está muy claro. Y todos nosotros estamos a un lado u otro de esa línea. Están aquellos que son de Cristo, aquellos que no lo son. Y no hay ningún hueco en medio. O estás con Él o estás en contra de Él. Entonces, seguir a Cristo causa división. Dice el Señor: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Esta expresión que Él viene para traer espada, no lo malinterpretemos. No estamos diciendo que
la intención de este texto es que el Señor venga para traer guerras o para traer violencia o para traer disputas. No es esa la idea de esa espada. Simplemente es una figura para hablar de esa confrontación, de esa diferencia, de ese choque, ¿verdad? De ese conflicto que va a existir entre los que le siguen y los que no le siguen. Dice el versículo 35, y aclara un poco más el sentido: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Esto podría parecer un poco chocante, ¿no? Porque parece que el Señor vino para traer discordia familiar. Pero no es así. Otra vez, lo que se está usando aquí es una figura para dar a entender que cuando el Señor Jesucristo entra en una familia, causa división, simplemente porque están los que están a favor de Él y los que están en contra de Él. Dice aquí el texto, versículo 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Aquí se está utilizando los diferentes miembros de la familia, que son miembros muy cercanos, ¿cierto? El énfasis aquí es que a pesar de que haya vínculos de sangre íntimos, cercanos, padres e hijos, dice aquí la hija contra su madre, la nuera contra su suegra, todo esto. ¿Quiere decir esto que la idea es que nos peleemos dentro de la familia? No es la idea. La idea aquí es que incluso entre las personas más cercanas, y no hay personas más cercanas que aquellos que son miembros de nuestra propia familia de sangre, incluso entre nosotros, dentro de nuestra familia, va a haber separación. Va a haber un grado de separación. A veces es una separación hostil. Cristianos que son incluso marginados de sus propias familias por seguir a Cristo. A veces esas diferencias, ese choque es menos hostil. Se mantiene la concordia familiar, se respeta la creencia, pero no nos engañemos. En el fondo existe una separación, existe una falta de sintonía. ¿Entendéis? Y a eso es lo que se está refiriendo aquí la palabra de Dios. Ya sea a un grado mayor a un grado mayor de separación o a un grado menor en cuanto a la cordialidad familiar, cuando hay un cristiano y un no cristiano, hay una diferencia, hay una falta de conexión, hay una separación, hay una división. Y eso es de lo que nos está hablando aquí el Señor. Inevitablemente existe una división con respecto a otros. Y esto es un precio que hay que pagar, ¿no? Es un precio que hay que pagar, porque ¿a quién le gusta tener miembros de su familia con los cuales no se puede hablar de ciertas cosas? No vaya a ser que la comida se ponga tensa, ¿no? ¿A quién le gusta ver cómo tu hermano de sangre se ríe de Dios? ¿A quién le gusta no poder compartir el Evangelio con libertad dentro de tu familia o dentro de tus amigos porque se van a ofender? Pues a nadie. Es una incomodidad, es un precio que hay que pagar. Y por supuesto hay hermanos que pagan un altísimo precio. Si nos fuésemos a casos extremos, a religiones en otros países, el rechazo es total.
Y no hay que irse tan lejos también aquí. Cristianos convertidos dentro de familias de otras religiones son rechazados fuertemente, y eso es un duro precio que ellos tienen que pagar. Quizá para nosotros, si vivimos en una familia mayoritariamente evangélica, ese precio no se nota tanto, pero yo os puedo asegurar que hay personas, hermanos nuestros, que pagan un altísimo precio por seguir a Cristo dentro de sus propias familias. Esto sin duda ocurría en el primer siglo, cuando se convertían al Señor hermanos dentro de familias judías. Ahí no había nada que hacer. Eran excluidos, eran vistos mal, ¿verdad? Seguir a Cristo implica un coste. Dice el versículo 36, es el segundo punto en esta mañana, pero es muy parecido. El primero era que seguir a Cristo nos va a costar división con respecto a otros, pero ahora en este segundo punto profundizamos más en el aspecto familiar. Seguir a Cristo nos va a costar marginación familiar. Y lo que quiero enfatizar es el versículo 36, que dice: y los enemigos del hombre serán los de su casa. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Esto lo que quiere decir es que cuando dentro de tu casa, dentro de tu familia, dentro de tu círculo familiar, los más cercanos, si tú te conviertes a Cristo, está la posibilidad de que los enemigos estén conviviendo contigo, estén cerca de ti. Entendemos lo que queremos decir con enemigos, ¿verdad? A aquellos que no creen en Dios, a aquellos que están en contra de la fe. Y esto es el precio que hemos de pagar. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Incluso nuestros hijos, podríamos pensar en ellos, ¿no? Los enemigos no vienen solamente a través de nuestros padres y de nuestros tíos y de nuestros primos, también son nuestros propios hijos. Ellos mismos, aún habiendo sido educados en la fe cristiana, pueden terminar siendo esas personas que estén en contra y con los cuales estemos enfrentados en este sentido del término que vemos aquí. Es la pura realidad. El Señor Jesucristo trae división y tenemos que pensar en qué lado estamos cada uno de nosotros. Tercer punto, seguir a Cristo es amarle a Él por encima de todo y de todos. Seguir a Cristo es amarle a Él por encima de todo y de todos. Aquí no hay medias tintas, aquí no hay 50-50, mitad y mitad, no. Si tú eres cristiano, amas a Cristo por encima de todos y de todo. Nada más, nadie más ha de ocupar tu corazón como lo hace Cristo. Para ti Él es lo más importante, Él es tu tesoro, Él es todo para ti. El mundo no tiene ningún sentido si Él no está. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro mejor amigo, Él es nuestro Dios, Él llena nuestra vida de esperanza, es el objeto de nuestra adoración. Él lo es todo para el cristiano. Él no es solamente uno más, no, Él lo es todo. No es un complemento a tu vida, no, Él es todo para ti. Eso es ser cristiano. Podrías decir, no, eso es ser un fanático. No, eso es ser cristiano. O Cristo es todo para ti, o seguramente, quizá,
todavía no te hayas convertido. Porque cuando nos convertimos, cuando el Señor cambia nuestro corazón, como tenemos un corazón nuevo, ese corazón se rinde a Él completamente. Todos nuestros afectos son hacia Él. Él se convierte en lo más importante. Todo nuestro ser lo entregamos a Él como una ofrenda. Damos nuestra vida por Él. Es imposible exagerar lo que un cristiano llegaría a hacer por su Señor, porque Él nos ha comprado con su sangre. Somos suyos, ya no somos nuestros. Todo lo que hacemos es para Él. Él es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro refugio, nuestra esperanza. Todo es para Él. Y si tú cuando piensas en eso piensas, esto es demasiado, bueno, yo te animo a que comprendas que no es demasiado. Es lo que ha de ser si eres verdaderamente cristiano. Y ojo, yo no digo todo esto para desanimarte, no lo digo para fastidiarte, ¿no? Lo digo todo lo contrario, lo digo para animarte, para que tú algún día llegues a tener ese sentimiento de plenitud, para que llegue ese momento en tu vida en el que sientas que si no tienes a Cristo, no tienes absolutamente nada. Para que llegue ese momento en tu vida en el que Él lo sea absolutamente todo para ti y que todo lo demás no tenga ningún valor. Eso es lo que deseamos que tú sientas, porque esos serían síntomas de una verdadera conversión cristiana. Seguir a Cristo es amarle a Él por encima de todo. Dice el versículo 37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Bueno, una vez más tenemos que aclarar que esto no significa que no debamos amar a nuestros padres y a nuestras madres terrenales, ¿vale? No importa lo buenos o malos que sean nuestros padres, nosotros hemos de amarles, porque es un mandamiento de Dios. Honrarás a tu padre y a tu madre. Dios se agrada cuando nosotros amamos a nuestros papás y a nuestras mamás. Este texto no pretende que eso cambie. Sería una contradicción, ¿no? Que en una parte de la Biblia ponga que amemos a nuestros padres y que aquí diga no los améis. Es que el texto no está diciendo que no amemos a nuestros padres. Lo que está diciendo el texto es que debemos amar a Cristo Jesús por encima de todas las cosas. Y eso no quita que amemos mucho a nuestros padres y a nuestras madres. Pero el primer mandamiento es amar a Dios. Y por eso hemos de amar por encima de todo y de todos al Señor Jesucristo. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Pudiera parecer que Dios es muy exigente, y lo es, pero así ha de ser, porque Él es el que merece toda la adoración. Él es el que merece todo nuestro corazón. Él es el que merece todo nuestro ser. Él es el que ha de ser adorado por encima de todo. Cualquier otra cosa es idolatría. Entonces, para los cristianos,
Cristo lo es todo. Nuestro corazón es solamente para Él y lo demás es secundario. Lo demás sigue siendo importante, pero Él está por encima de todo. Hay una cosa que me llama la atención y es que el Señor Jesucristo no necesita que le hagamos favores. Muchas veces está esa idea de que se facilitan las cosas para tener más seguidores de Cristo, ¿verdad? Pero cuando vemos la palabra, a Cristo no le importaba perder seguidores. No sé si os dais cuenta. Él nos dice en otra parte a sus discípulos, ¿también os queréis ir vosotros? Pues ios, me da igual. Muy a diferencia de lo que tratan de hacer a veces las iglesias, ¿no? Que no se vaya, que vamos a tenerle contento, ¿no? Todo es mantener a la gente bien para que no se vayan, pero Cristo dice, es lo que hay. Esto es lo que hay. Y el que no quiera seguirme, que se vaya. No pasa nada. Entonces, ¿por qué digo esto con este texto? Porque si os fijáis, aquí dice que el que no deja, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. No es digno de mí. ¿Eso qué quiere decir? Que aquel que no deja todo y pone a todo de lado y atesora a Cristo por encima de todas las cosas, aquel que no hace eso, no es digno del Señor. O sea, o lo das todo o no eres digno de Él. La gente lo pone al revés, parece. La gente vive como si Dios tuviera que ser digno de nosotros. ¿Entendéis? Como diciendo, a ver si Dios es lo suficientemente bueno para ser digno de que yo le siga. Y no es así. Es al revés. Dios no necesita seguidores. Él no está rebajando el estándar para que le sigan. Si tú no le quieres seguir, no le sigas. Pero si le quieres seguir, has de dar tu vida por Él. Y la barra no va a estar nunca más abajo de eso. El precio de seguir a Cristo es darlo todo. Esto es muy importante, amigos, hermanos, porque a lo mejor podemos estar viviendo en una familia evangélica, podemos estar viviendo con tu padre, tu madre, que son evangélicos, ¿no? Y tú estás ahí, vienes aquí, escuchas, la Biblia te la han enseñado, pero Cristo no lo es todo para ti. Y esto es lo mismo que nada. Es lo mismo que nada. Es como si toda esa buena influencia que has recibido la tiraras por la borda. Porque estar al 90% con Cristo es lo mismo que nada. O te entregas al 100% o entregas tu corazón a Él 100% o no eres un discípulo de Cristo. Entonces, seguir a Cristo es amarle a Él por encima de todos. Un punto más. Seguir a Cristo es autonegación y sufrimiento. Seguir al Señor es autonegación y sufrimiento. Es un precio que hay que pagar. Dice el versículo 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Si tú no estás dispuesto a sufrir por Cristo, no eres digno de Él. Si no estás dispuesto a
vivir situaciones de sufrimiento, persecución, de lucha, porque la vida cristiana es una lucha. Si tú no estás dispuesto a pasar por ahí, entonces no eres digno del Señor, no eres digna del Señor. El que va a vivir con Cristo, el que entrega su corazón a Cristo, se compromete a luchar. Es como alistarse en un ejército. Es una batalla. La Biblia nos habla de esta batalla en términos de una guerra, porque son muchas las dificultades que hemos de afrontar. El precio de seguir a Cristo hay que pagarlo cada día. Esa cruz, para seguirle, se carga cada día. ¿De qué manera llevamos esa cruz? No es una cruz física, lógicamente, es una cruz espiritual. Es una carga que llevamos encima, que se traduce con lucha, con perseverancia, con esfuerzo, con sacrificio. Por ejemplo, es una autonegación. Cuando sigues a Cristo, ya no sigues tus placeres pecaminosos. Ahora caminas en santidad. Hay gente que no quiere pagar ese precio. Hay gente que dice, no voy a pagar el precio. ¿Por qué? Porque quiero hacer lo que me da la gana. Quiero permitirme mis libertades. Quiero poder pecar porque me gusta. Y por lo tanto, no se comprometen con Jesús, porque no están dispuestos a pagar el precio de la autonegación. También hay que soportar pruebas. Hay que soportar pruebas internamente en nuestra alma, en nuestra mente. La lucha con el mundo es constante. Es una lucha diaria y dura. La lucha con el pecado nos angustia, nos asedia, como dice la palabra de Dios. Sería mucho más fácil no luchar contra eso cada día, ¿no? Lo más fácil sería rendirse, tirar las armas y ya está. Pero no, el cristiano tiene la batalla, una batalla que luchar hasta el día en que se muera. Y esa batalla es dura, esa batalla requiere esfuerzo, autonegación. Ya no somos nosotros y nuestros placeres. Ahora es rendición y entrega a Cristo para que Él nos conforme a su imagen, nos transforme. Así que seguir a Cristo es autonegación y sufrimiento. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesta a dejar de hacer lo que hacías? ¿A dejar de disfrutar de ciertas cosas que disfrutabas? El cristiano verdadero está dispuesto. Está dispuesto porque tiene un nuevo corazón. Lo antiguo, su vida antigua, ya no le apetece tanto, porque el Señor le ha dado una nueva inclinación a su alma. Seguir a Cristo es autonegación y es sufrimiento. Y hay que pagar ese precio. Vamos terminando. Y yo lo que quiero decir, en definitiva, en el día de hoy, es que seguir a Cristo es dejarlo todo atrás y solo mirarle a Él. Es dejarlo todo atrás y solo mirarlo a Él. No hay término medio, no hay sí pero no, no hay miro hacia adelante pero también miro hacia atrás. No, es una entrega total, absoluta. Es poner toda tu vida a sus pies. Y si tú no lo has hecho todavía, hazlo.
Analiza tu vida y di, y sé honesto contigo mismo, sé honesta. ¿He entregado mi vida de verdad a Cristo por completo? ¿Toda mi vida depende de Él? ¿Le he dado mi alma? ¿Le he entregado todos mis planes? ¿Todo mi ser le pertenece? Tu respuesta ha de ser sí. Eso es ser cristiano. Una entrega total de todo lo que eres. Le perteneces. Él es tu Señor. ¿Qué significa que Jesús es tu Señor? La misma palabra lo dice, ¿no? Ya no eres tuyo. Tienes un Señor, tienes un dueño. ¿Es Jesús tu dueño? Si Él no es tu dueño, al 100%, déjame que te diga algo. No eres cristiano. No te engañes, no eres cristiana. A esto tenemos que llegar hoy. Y no lo digo para desanimarte, lo digo para animarte. O lo entregas todo a Cristo, o todavía no eres suyo. O Cristo es todo para ti, o todavía no eres suyo. No hay cristianos del 90%, ni del 50%, ni del 30%. No hay cristianos no practicantes. O Cristo es todo para ti, o todavía no estás con Él. Seguir a Cristo, este es el último punto. Hemos dicho que seguir a Cristo nos costará división. 2, seguir a Cristo nos costará marginación familiar. 3, seguir a Cristo es amarle a Él por encima de todo y de todos. 4, seguir a Cristo es autonegación y sufrimiento. Y 5, aunque ya lo hemos mencionado, pero ahora lo vamos a ver con un versículo, seguir a Cristo es estar dispuesto a dar la vida por Él, ni más ni menos. Dice el versículo 39, el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El precio de seguir a Cristo es dar todo nuestro ser, tanto en lo espiritual como en lo físico. El precio de seguir a Cristo, y el listón no está por debajo de esto, es que si te dicen que hoy vas a morir por Él, lo haces. Si alguien te dice, confiesa a Cristo o te matamos, el cristiano dice, yo confieso a Cristo, y muere. Hasta ese punto llega el cristiano, y ha de llegar el cristiano. No hay otra vía, no hay otro precio. Eso no lo vivimos en nuestro entorno, sí se vive en otros países. Y lo vivieron nuestros hermanos del primer siglo. Ellos podían renunciar a la cruz, podían decir yo no sigo a Cristo, y se ahorrarían la muerte en el Coliseo. Ellos no negaron a Dios. Ellos pagaron el precio con su propia sangre. Si nuestro Maestro pagó con su vida, nosotros también moriremos por Él. No es una exageración, no es una llamada irracional al extremismo, simplemente es que el cristiano da su vida por Jesucristo. Y si tú no estás dispuesto a ello,
has de entender que la entrega del cristiano es tal que hemos de llegar hasta dar nuestra vida si fuera preciso o si se dieran esas circunstancias. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué quiere decir esta frase? Vamos a pensar en esto un poquito más y acabamos. El que haya su vida la perderá. Esto quiere decir que el que haya su vida, esta expresión, hallar su vida, significa no tomar riesgos, significa no ir muy allá, es mantenerse a salvo, ¿entendéis? Todo esto que estamos hablando de ir hasta el final con el Señor, de estar dispuestos a luchar por Él. Entonces, esto que pone aquí, el que haya su vida, es aquel que no está dispuesto a pagar el precio. El que haya su vida es el que dice, yo me planto aquí, estoy cómodo, no voy a pagar el precio, me mantengo ahí, pongo una buena cara, pero en el fondo Cristo no es mi rey. Ese que pretende preservar su vida, preservar su seguridad, preservar sus placeres, preservar lo que él quiere, ese que haya su vida, al final la va a perder. Y la va a perder literalmente, porque el que haya su vida, esta persona que haya su vida, en otras palabras, es aquella persona que no se convierte a Cristo, porque prefiere mantener su vida, mantener su comodidad, no pagar el precio. ¿Cuál va a ser el resultado de aquellos que no pagan el precio? Se van a perder. Sin embargo, aquí está el otro tipo de persona. El que pierde su vida por causa de mí, el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Aquel que está dispuesto a darlo todo por Cristo, aquel que no pone condiciones, aquel que entrega todo su ser, aquel que no se guarda ningún área para sí mismo, sino que entrega todo al Señor, hasta su propia vida física, si es necesario, esa persona es la más dichosa, porque al final halla la vida, halla la bendición. ¿Veis? Aquel que está dispuesto a darlo todo por Cristo, aquel que está dispuesto a entregar todo lo que tiene, todo lo que es, aquel que está dispuesto a tomar su cruz, es el que encuentra la vida. No hay atajos para la vida eterna. No es una cuestión de obras, por supuesto. La vida eterna es por gracia, es un regalo. Pero la vida eterna conlleva un precio que pagar. Y es lo que hemos visto hoy. Autonegación, entrega sin condiciones, dejar de lado lo tuyo y pasar a ser un siervo del Señor. Esto es serio. Esto es serio. Solo quiero terminar diciendo, para aquellos que no han entregado su vida a Dios de una manera plena, aquellos que no habéis experimentado una conversión real, que a lo mejor simplemente camináis en la simpatía por la iglesia y todo eso, que le pidas al Señor que te muestre estas verdades, que te convierta en un verdadero discípulo,
Que puedas decir con gozo: Señor, tú eres todo para mí, lo demás es secundario, quiero seguirte solo a ti y estoy dispuesto a dar toda mi vida, incluso mi vida física, si fuera necesario, por ti. Eso es lo que hacen los cristianos, ni más ni menos. No es que el listón esté muy alto, es que nunca ha estado más bajo, hermanos. Nunca ha estado más bajo. No existen los cristianos no practicantes. No existen. Es una contradicción de términos. ¿Entendéis? Ser cristiano no practicante es un sinsentido absoluto. Un cristiano no practicante es simplemente un no convertido que se hace llamar cristiano. Es alguien nominal, es un falso creyente, es un inconverso, es alguien que no ha experimentado un cambio de corazón. Eso es un cristiano no practicante. Es alguien perdido, es alguien que no conoce a Cristo. Eso es un cristiano no practicante. Por definición, el cristiano es un discípulo del Señor. Que el Señor nos ayude. Amén.